porque ahora sí ha llegado el momento de hablar de ellas, de brujas. Y no lo vamos a hacer así porque así, sino porque hay un libro de varios años de investigación de brujas en Aragón. Teresa. Sí, la autora de ese libro es nuestra invitada, que es Judith Prat, que primero montó una exposición que se pudo ver en el Centro de Historias, también un documental, y ahora ha salido un libro con las fotografías de esa exposición, que es un homenaje a las mujeres del Pirineo de la Edad Media. Sí, a esas mujeres que fueron asesinadas por el delito de brujería, ¿no? Con acusaciones tan ridículas ahora y entonces como poder provocar enfermedades en la población o en el ganado solo con la mirada, o poder provocar grandes granizadas, fríos intensos en invierno o grandes sequías en verano, ¿no? En base a acusaciones tan ridículas, pues fueron asesinadas cientos de mujeres en nuestros territorios. En Aragón y en Cataluña fue donde más mujeres asesinó por el delito de brujería en España, ¿no? Y miles de ellas en toda Europa. Brujas que nunca existieron, que no existen ni existieron, pero lo que sí que existen es estos juicios que condenaban a estas mujeres a la horca por el delito de brujería. Sí, así es. En España las tres órdenes jurídicos asesinaron mujeres por el delito de brujerías: el civil, el eclesiástico y la Inquisición, aunque no fue la Inquisición la que más condenas a muerte dictó, sino los tribunales locales y civiles, ¿no? Pero sí, sufrieron una gran persecución, ¿no? Dice Silvia Federici que la caza de brujas fue una manera de devolver a las mujeres al hogar, al rol de tener hijos, ¿no? En la Edad Media las mujeres tenían todo tipo de oficios. Quizá el más conocido, el que más nos suena, es el de la partera, el de la curandera, pero la realidad es que las mujeres en aquella época eran comerciantes, eran albañilas, eran herreras, tenían todo tipo de oficios. Vamos a verlas, vamos a ver esas profesiones, esas fotografías que ilustras en este libro, en este fotolibro. ¿Qué tipo de profesiones? Ahonda un poco más en ellas. Sí, bueno, todo el trabajo fotográfico, la exposición primero y el libro ahora, está basado en los Pirineos, porque como decía, en España donde más mujeres asesinó por el delito de brujería fue Aragón y Cataluña, y muy focalizado en los Pirineos, también en Navarra, en el País Vasco y al otro lado de los Pirineos. Y estas son mujeres, como decía, que en aquel momento tenían todo tipo de oficios, ¿no? Yo tenía todos los elementos de la historia, porque se conservan muchos documentos, tenía los hechos, tenía los lugares, pero no las tenía a ellas. Así que decido provocar un encuentro entre el pasado y el presente y buscar mujeres actuales que habitan en los Pirineos con perfiles similares a los de aquellas, y a través de estas, de las actuales, contar la historia de aquellas y de alguna manera rendirles homenaje. Las estamos viendo ahora en imagen, todas aquellas mujeres, por ejemplo, una partera, porque quizás las profesiones relacionadas con la salud eran las más perseguidas. Claro, parteras, curanderas, eran las científicas de la época, ¿no? Tenían conocimientos ancestrales que además pasaban de madres a hijas. Dice Silvia Federici que la caza de brujas fue para devolver a las mujeres al hogar, al rol de tener hijos, ¿no? Las mujeres estaban en la escena pública con oficios, y bueno, hacía falta, dice Silvia Federici, mano de obra para el sistema nuevo que venía, ¿no? El sistema económico que venía. Y las parteras no solo ayudaban a traer niños al mundo, sino que también practicaban abortos y recetaban métodos anticonceptivos, ¿no? Así que quitarlas de medio fue una manera de quitarles poder sobre su propio cuerpo a todas las mujeres, ¿no? No solamente hay fotografías en este fotolibro, también has incluido paisajes, has incluido animales, has incluido símbolos. Sí, hay toda una simbología que se perpetúa hasta nuestros días, ¿no? Relacionada con la caza de brujas, los espantabrujas en las chimeneas del Pirineo, ¿no? Era para proteger, según el pensamiento mágico de la época, para proteger el único vano que quedaba abierto en la casa, que era la chimenea de la entrada de las brujas, o la flor del cardo en las puertas, ¿no? Que la seguimos viendo en las casas del Pirineo, ¿no? Viene de esa época, ¿no? Y de ese pensamiento mágico que la población tenía. Estamos viendo precisamente el carnaval de Bielsa y también hemos visto a una yegua preñada. ¿Qué simbología hay detrás de Bueno, esto? la yegua preñada en sí misma no es importante la yegua, sino el lugar donde está, que es el Pla de Beret, que en el territorio catalán era el lugar donde según los perseguidores y los acusadores se reunían las brujas catalanas y francesas, donde se producían los famosos aquelarres, ¿no? Por cierto, que aquelarre es una palabra vasca, en Aragón se llamaban conventículos, las reuniones, supuestas reuniones que por supuesto no ocurrían, de las mujeres con el macho cabrío, que era la forma que tomaba el diablo para reunirse con estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el macho cabrío es importante en esta historia, de la forma que adoptaba el diablo para reunirse con ellas.
Hablabas de una extensa documentación. Hoy en día es fácil acceder a esa documentación para saber bien ese papel, esa visión que se tenía de las brujas. Sí, se conservan muchos documentos de los juicios, de los interrogatorios, sabemos de las condenas, sabemos que eran sometidas a tortura hasta que confesaban, ¿no? Dice María Tausiet, la historiadora aragonesa, que ella no ha encontrado ni un solo caso en Aragón en que ellas contaran de forma espontánea eso, ¿no? Eso era la versión y el relato del perseguidor, que ellas admitían bajo tortura, ¿no? Hubieran admitido cualquier cosa, esos hechos no se producían, ¿no? Así que sí, conservamos mucha documentación. Por ejemplo, en Las Paules se asesinó a 24 mujeres del pueblo. Esos documentos aparecieron en la torre de la iglesia en una rehabilitación de los años 80, ¿no? No sabíamos que se había producido este suceso relativamente cercano, ¿no? Que tenemos conocimiento porque aparecieron esos documentos. Documentos que a veces pensamos que no están y se pueden encontrar, y hay que cuidarlos también y conservarlos, que es lo importante. Hemos visto que todo tipo de profesiones podían ser catalogadas como brujas, pero sobre todo eran muy perseguidas, nos decía Teresa, las mujeres relacionadas con la salud y la ciencia. Pues bien, vamos a saludar ahora a Isabel Gutiérrez. Ella es médica especializada en medicina intensiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está hoy la mujer suficientemente representada en la ciencia y en los campos de la salud, que es el que usted conoce? Bueno, en el campo de la salud es probablemente, dentro de las profesiones científicas, el campo donde más representadas están las mujeres, porque, bueno, como nos acaban de decir, son profesiones relacionadas con el cuidado. Entonces son las profesiones a las que antes se han incorporado las mujeres. A la medicina, por supuesto, a la enfermería, que es patrimonio casi exclusivo de las mujeres. Pero en otras carreras científicas, como las diversas ingenierías, matemáticas, física, la representación de las mujeres es mucho menor. Isabel, buenas tardes. Yo le quería preguntar también si desde el punto de vista de las profesiones, nos está diciendo que la representación es mucho menor, y desde el punto de vista de los pacientes, ¿hay diferencia en cuanto a un hombre o una mujer cuando somos pacientes? Pues sí, por desgracia sigue habiendo diferencia. Es algo que se estudia cada vez más y se ha comprobado, y hay múltiples publicaciones y evidencia científica al respecto, que las mujeres se diagnostican más tarde, acuden más tarde al sistema sanitario. Una vez que comienza el diagnóstico hay menor esfuerzo diagnóstico, o sea, se les realizan menos pruebas que a los hombres, y también hay mucho infratratamiento, y entonces es algo que ocurre prácticamente en todas las especialidades, y en algunas está muy bien estudiado, como por ejemplo en cardiología. En cardiología está ampliamente estudiado y se ha visto que ocurre eso. Las pacientes llegan más tarde y se diagnostican más tarde de enfermedades cardiovasculares. Isabel, ¿y por qué cree usted, o cuál es el motivo que cree usted que puede estar detrás de ello? Bueno, los motivos son muy complejos. Hay un motivo estructural, o sea, la sociedad sigue teniendo un fondo que tiene menos en cuenta a las mujeres. Por ejemplo, en ciencia siempre, hasta hace pocos años, hasta 1991, más o menos hasta los años 90, las mujeres no participaban en los ensayos clínicos, porque se pensaba que los resultados en hombres eran simplemente, se podían asimilar a los resultados en las mujeres. No se consideraba la posibilidad de la diferencia. Entonces, bueno, los motivos son muchos, y entonces empiezan con la investigación, continúan en la enseñanza, donde todavía pues se sigue teniendo, a pesar de incluso en profesiones tan feminizadas como las profesiones sanitarias, pues bueno, pues sigue existiendo ese sesgo y esa dificultad para ver los síntomas de las mujeres. Todavía queda mucho que trabajar en este campo. Isabel, muchísimas gracias. De nada. Yo le querría preguntar a Judith, que estamos hablando de la salud y del campo de las profesiones que tienen que ver con la salud, pero es que en la brujería, que es el tema que tratas en el libro, hablaban también de brotes de brujas, de epidemias de brujas. ¿Esto cómo se entiende? Era común en la época, ¿no? En la creencia de que había brujas. Yo suelo decir que el pensamiento mágico que ha existido siempre, por otro lugar, ¿no?, de la población, fue manipulado por las autoridades para volver a la población en contra de las mujeres, ¿no? Y de vez en cuando se corría el rumor de que había un brote de brujería, y las autoridades del lugar llamaban a los conocedores de brujas, que eran señores que tenían la capacidad, solo mirándote a la cara, de saber si eras bruja o no, ¿no? Y eso ocurrió, por ejemplo, en Bielsa. Bueno, se corrió que había un
un brote de brujería, llamaron a un conocedor de brujas, sacó a todo el pueblo a la plaza y señaló a 5 mujeres como brujas que fueron condenadas a muerte. Entre los paisajes también destaca el pantano de Mediano, que además en la foto aparece con poca agua y eso permite ver una estructura también muy singular. Sí, es esa casita pequeña que vemos al lado de la torre, que se ve solo en el pantano, en el caso de Mediano, cuando el pantano está con muy poca agua. Es un esconjuradero, ¿no? Puesto que creían que estas mujeres con sus conjuros podían hacer el mal a la población o provocar tormentas, granizadas, grandes sequías, se construyeron entre los siglos XVI y XVIII, la iglesia hizo estas construcciones siempre al lado de iglesias y de ermitas, donde el cura del lugar, con sus rezos, podía deshacer los conjuros que supuestamente hacían las brujas, ¿no? Y es una construcción típica, solo existe, creo, en Cataluña y en Aragón. En Aragón se conservan muchos muy bien, ¿no? Se pueden visitar, el de Guaso, por ejemplo, es muy bonito de ver también, pero tiene el origen en eso, ¿no? En esas creencias de la época. Judith, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar, para todos estos personas que nos están viendo ahora, dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, pues el libro está en todas las librerías ya, lo podemos conseguir en cualquier librería, lleva un mes a la venta, estamos haciendo presentaciones en toda España, vamos a la Feria del Libro en Madrid, por supuesto estuvimos en San Jorge aquí presentándolo y bueno, es muy fácil adquirirlo. Brujas, que además incluye, además de todas las fotografías de las que estamos hablando y que estamos viendo, incluye un relato maravilloso de Ana Portero. Pues ahí queda ese libro, Brujas, ya lo saben, no duden en conseguirlo porque tiene y ofrece mucha fotografía, mucha historia y ese relato que nos decía. Gracias, Teresa, por todos estos datos. Muchas cosas hemos descubierto hoy. Sí.